En el presente trabajo se abordará el tema de actitud lingüística respecto al cambio de género en los sustantivos ciela y amora. La intención al medir este aspecto es tener un panorama más claro acerca de cómo los hablantes consideran el cambio de género, es decir, si mantienen una actitud negativa, positiva o si resulta indiferente. Algunos antecedentes para el trabajo son Actitudes hacia el sexismo lingüístico en el español, de Simon Brandt, donde se estudia las actitudes de hispanohablantes que viven en Suecia hacia el uso del masculino genérico, por ejemplo, los trabajadores, y hacia las soluciones para evitarlo, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras o el impersonal. Considera factores como la edad, el sexo, el nivel educativo y el tiempo vivido en Suecia. En el artículo se han identificado varios tipos de actitudes hacia 4 objetos diferentes. 1. Las actitudes hacia el cambio subdividido en los grupos de actitudes, dificultad de realización, los agentes del cambio y prerequisitos. 2. Las actitudes hacia el problema agrupado en negación, minimización, reconocimiento y ajenidad. 3. Actitudes hacia los que formulan el problema. Y 4. Las actitudes hacia el resultado desglosado en minimización del efecto, complejidad del lenguaje resultante y efecto contraproducente. Además, se analiza la influencia de actores personales que se ha podido identificar, a saber, el tiempo vivido en Suecia y las experiencias personales. Otro ejemplo que sirve de antecedente es el libro Sexismo lingüístico de la autora María Ángeles Calero Fernández. Su libro tiene el interés de reunir temas tratados de forma separada en diversos trabajos que replantean una visión del género gramatical hasta el momento no definida en estudios sobre coeducación. De ampliar el análisis de la imagen de la mujer en la lengua española desde la teoría lingüística y el examen de la diversa manera de hablar de mujeres y hombres y el estudio de los diccionarios de lengua en general. La intención del libro es evidenciar el sexismo todavía latente. Sin embargo, no se detiene en la mera observación de este fenómeno, sino que en el capítulo 6 se presentan propuestas para modificar el discurso, proponiendo posibles soluciones a los problemas de género gramatical, como la utilización del doble género o el género común. Objetivo general. Analizar las actitudes lingüísticas de los hablantes respecto al cambio de género en los sustantivos ciela y amora. Objetivo específico. Determinar si las variantes edad, sexo y afinidad al feminismo influyen en la actitud de los hablantes. Metodología. Para la siguiente investigación se realizó una encuesta de forma digital a diferentes personas, tomando en consideración variables sociales, entre las que destacan edad, sexo y afinidad al feminismo. La encuesta se compartió en redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram. Una vez obtenidas las respuestas del formulario, estas fueron analizadas y se dividieron en 2 grupos, resultados cuantitativos y resultados cualitativos, ambos fundamentales para este estudio. Para la muestra se registraron 34 respuestas de 15 hombres y 19 mujeres, en un rango de edad entre los 17 y los 70 años. Por su parte, el instrumento se compone de 2 secciones, con preguntas de opción múltiple y de respuesta abierta. Asimismo, se utilizaron imágenes muestra para ejemplificar el fenómeno lingüístico que fueron tomadas de conversaciones de WhatsApp con hablantes anónimos. En cuanto a los resultados, lo primero que hicimos fue realizar un análisis de regresión múltiple para determinar si las variables edad, sexo y afinidad al feminismo resultan significativas para considerar el uso de los sustantivos ciela y amora como correcto. Sin embargo, el análisis arrojó un valor crítico para F igual a 0.184, es decir, que no hay significatividad. Esto puede deberse ya sea al tamaño de la muestra, que fue solo con 34 hablantes, o a las variables que se estudiaron. En dado caso, tendría que hacerse un nuevo estudio. Entonces procedimos a hacer una descripción simple de la estadística para generar nuevas hipótesis que se puedan estudiar en estudios más amplios. Lo primero que encontramos fue acerca de la familiaridad, en donde solo el 29% de la muestra respondió que había escuchado anteriormente estas palabras, contra un 71% que no las había escuchado. Esto nos habla de que no es un uso muy difundido. Posteriormente, preguntamos acerca de si consideraban el uso de estas palabras como correcto y se les pidió que eligieran una respuesta del 1 al 5, en donde 1 es totalmente incorrecto y 5 es totalmente correcto.
el 38% de la muestra eligió la respuesta 3. Esto quiere decir que no se inclina hacia lo correcto o hacia lo incorrecto, más bien tienen una opinión media. Aún así, es importante decir que el porcentaje menor estuvo en considerarlo totalmente correcto. Hay más tendencia a considerarlo incorrecto. De las personas que respondieron que era correcto el uso, el 58% se considera feminista. Aunque es poco más de la mitad, es importante porque en un estudio más amplio podría resultar un porcentaje mayor de las personas que se consideran feministas. Después se les preguntó a los hablantes si ellos usan o usarían estas palabras. Y en esta respuesta encontramos que el 21% usa la palabra, el 32% lo usaría en algún momento y solo el 47% está totalmente renuente a utilizarlo, que es casi la mitad de la muestra, porque lo consideran totalmente incorrecto. Y finalmente se les preguntó a los hablantes qué escolaridad suponen que tienen las personas que usan las palabras. En este caso, el 41% de las respuestas fue para un nivel superior y el 35% para un nivel medio superior. Es decir, que los hablantes asocian estas palabras con personas que han estudiado, pero que se encuentran en un rango de edad entre los 15 y los 23 años aproximadamente. Ahora, si analizamos esta encuesta desde un enfoque cualitativo, es decir, describiendo rasgos similares y distintivos entre cada respuesta, tomando en consideración factores como bien podrían ser los sociales, aterrizamos en los siguientes puntos. En la gráfica que se muestra en pantalla, visualizamos las respuestas de los participantes ante la pregunta. Si tu respuesta anterior fue sí, ¿a quiénes escuchó utilizarla? Haciendo referencia al cuestionamiento realizado a las personas que contestaron este test sobre si habían o no escuchado a alguien utilizar expresiones como amora o ciela. La mayoría contestó que sí, en pláticas con amigas y amigos, con su pareja, con compañeras de la escuela y conocidos. Es preciso recalcar que ninguno de los participantes, a pesar de ser la mayoría jóvenes, contestó que ha escuchado hablar de esta forma a sus padres o abuelos, haciéndonos crear una posible hipótesis. Las personas adultas y adultas mayores no utilizan expresiones como amora, ciela, cabella y demás, debido posiblemente a factores y o normas sociales y culturales. Cuando se les pregunta a los participantes si usan o usarían este lenguaje, la mayoría contestó que no lo usa y otra buena parte del porcentaje asegura que sí lo usaría. Con el andar de los años, cada vez se hace más diverso el lenguaje y las necesidades del hablante incrementan y se diversifican también. Por ello, posiblemente en un futuro, palabras como amora y afines a esta figurarán dentro del habla cotidiana. En la segunda parte del formulario, iniciamos con la pregunta ¿ha escuchado la palabra feminismo? Seguida de ¿sabe qué es feminismo? En la primera pregunta, la mayoría de las respuestas fueron sí, con un 99%, y para la segunda, el porcentaje disminuye a un 60% con respuesta positiva, lo cual quiere decir que un 40% de nuestros participantes han escuchado sobre feminismo, pero no saben qué es. Asimismo, los encuestados refieren que la información que obtienen sobre feminismo es a partir de las redes sociales e Internet y nuevamente en conversaciones con amigos y amigas. Finalmente, se les pidió a los participantes que emitieran una opinión sobre esta nueva tendencia en el lenguaje, donde encontramos respuestas variadas. Algunos opinan que hablar de esta forma es una muestra de ignorancia en cuanto a las normas establecidas para la lengua, que es inadecuado, incluso inaceptable, mientras que otros opinan que el lenguaje es una herramienta comunicativa y que nosotros como seres humanos evolucionamos y como hablantes también. Así que es un progreso que el lenguaje se acople a las necesidades propias de los hablantes y siempre se dirija hacia la mejora de la comunicación entre todos como sociedad, donde cada vez más se busca la inclusión y el sentido de pertenencia a cierta comunidad social y de habla. Como conclusión,
Podemos decir que las expresiones amora, ciela, entre otras, como bien podrían ser cabella, pela, chisma, son poco utilizadas dentro de un contexto comunicativo formal y que se ven con mayor frecuencia en las conversaciones coloquiales entre amigos y compañeros de escuela, lo que aún dificulta su transmisión fuera de estos contextos. Por otra parte, el feminismo sigue vinculándose con una otredad social a la que muy pocas personas tienen acceso a no ser del Internet y las redes sociales, convirtiéndolo en un privilegio segregado dentro de la sociedad. Por todo lo anterior, podemos deducir que dentro de la lengua sigue existiendo una élite y jerarquía de importancia entre sus usos y normas. Seguimos regidos por los estatutos ya establecidos de lo correcto y lo incorrecto a la hora de comunicarnos, pero poco a poco la lengua y los hablantes se van apropiando de esta facultad comunicativa y la adecúan de acuerdo a sus necesidades, volviendo la lengua un poco menos homogénea, pero mucho más empática e inclusiva.